¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta cuarta transmisión de un programa de el Programa Espacial Universitario de la UNAM llamado El Espacio desde Casa, en donde hablaremos sobre tecnología espacial en la Agenda 2030. El día de hoy tenemos el agrado de comentarles que vamos a hablar acerca de dos temas sumamente interesantes. Por un lado, el espacio y segunda, el por qué se hace investigación médica en este mismo espacio y la medicina espacial y su papel en el bienestar de todos. Para ello, tenemos el agrado de presentarles al doctor Ricardo Jesús Martínez Tapia y se los presentaré. Ricardo Jesús Martínez Tapia es egresado de la Facultad de Medicina como médico cirujano. Actualmente es candidato a doctor en Ciencias Biomédicas, también por la UNAM, académico de la asignatura de Fisiología en la carrera de médico cirujano y la carrera de Fisioterapia de la Facultad de Medicina y profesor de taller en la carrera de Biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Ha participado con más de 35 trabajos en congresos nacionales e internacionales. Tiene 7 artículos publicados en revistas indexadas, 5 capítulos de libro y es miembro de 5 sociedades científicas de interés y tiene interés en particular por la medicina aeroespacial, lo que lo ha llevado a participar en eventos como la Noche de las Estrellas con la dinámica de Pequeños Cosmonautas y Misión X, organizados por el Instituto de Astronomía y finalmente a realizar cursos de Clínica Aerospace Physiology y Basic Seminar for Aviation Medical Examiners for Training Purpose Only, impartidos por el Civil Aerospace Medical Institute de la Federal Aviation Administration en Oklahoma, Estados Unidos, presidente y miembro fundador de la Sociedad Universitaria de Medicina Aeroespacial. Pues Ricardo, bienvenido. ¿Algo que nos quieras comentar? No, pues antes que nada, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación y esperamos sacarle algo provechoso el día de hoy a este tema. Excelente. Y pasemos a conocer a nuestro segundo invitado, quien es el doctor Alejandro Hernández Chávez, de negocios de la Universidad La Salle, México. Como especialista en administración de organizaciones de la salud, actualmente es estudiante de maestría en administración. También es académico profesor de la asignatura de Fisiología en la Facultad de Medicina de la UNAM y encargado de planeación y logística en la subdivisión de graduados y educación continua de estudios de posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM y fue consejero universitario de la Facultad de Medicina para el periodo 2014 y 2016. Asistió a los cursos Clinical Aerospace Physiology y Basic Seminar for Aviation Medical Examiners for Training Purpose Only, impartidos por el Civil Aerospace Medical Institute de la Federal Aviation Administration en Oklahoma, Estados Unidos. También es miembro fundador y secretario de la administrativo de la Sociedad Universitaria de Medicina Aeroespacial también conocida como SUMAI de la UNAM. Asimismo, es miembro de 5 asociaciones científicas, tanto nacionales como internacionales. Cuenta con más de 20 presentaciones a congresos y 5 publicaciones en revistas científicas. Pues, ¿qué tal, Alejandro? Mucho gusto. ¿Algo que nos quieras comentar ahorita? ¿Qué tal? Muchas gracias, mucho gusto también. Para nosotros es un placer estar aquí con ustedes compartiendo este espacio. Y pues así como dijo el doctor Martínez, vamos a aprender el día de hoy y a sacarle provecho a esta plática. Excelente, pues muchísimas gracias. En representación del Programa Espacial Universitario, les damos la bienvenida. Gracias. Y esperamos que sea de su agrado esta actividad que realizaremos con ustedes. Y pues gracias por compartir su tiempo y sus conocimientos con nosotros y con las personas que están viendo la transmisión en este momento. Muy bien. Pues vamos a comenzar haciendo un pequeño recordatorio de lo que es la Agenda 2030. Hemos visto a lo largo
de 3 transmisiones, que son 17 objetivos que buscan poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia y hacer frente al cambio climático sin que nadie se quede rezagado para el 2030. Hemos visto diferentes puntos, hemos visto educación de calidad, hemos también platicado acerca de acción por el clima, la vida submarina, y el día de hoy vamos a hablar acerca del punto número 3, que nos habla acerca de salud y bienestar. Y bueno, para lograr estos objetivos es fundamental garantizar una vida saludable y promover el bienestar universal. Desafortunadamente, en muchas regiones se enfrentan a graves riesgos de la salud, como altas tasas de mortalidad materna y neonatal, la propagación de enfermedades infecciosas y no transmisibles y la mala salud reproductiva. Y en las últimas décadas hemos obtenido grandes avances en relación con el aumento de la esperanza de vida y la reducción de algunas de las causas de muerte más comunes relacionadas con la mortalidad infantil y materna. Pero para lograr la meta de este objetivo, se establece que en el 2030 las condiciones de salud de la población en general sean mejores, además de mejorar la asistencia cualificada en los partos. Y bueno, algo que debemos de tener en cuenta al hablar acerca de del gran reto que necesitamos abordar, tenemos que hablar, por ejemplo, de la salud infantil. Y es que aproximadamente 17 niños más de 5 millones de niños mueren cada año hoy en día antes de cumplir 5 años. Y esto es algo que tenemos que tener en consideración. Y desde el año 2000, las vacunas contra el sarampión han evitado casi 15.6 millones de muertes. Es decir, nos estamos acercando hacia mejorar prácticamente la calidad de vida de la mayoría de las personas. Pero aún tenemos que mejorar este tipo de servicios de salud en regiones como en África subsahariana y en Asia meridional. Entonces, bueno, vamos a pasar a preguntar un poco sobre esta información y qué les parece si le preguntamos al doctor Ricardo Jesús Martínez Tapia sobre qué considera o cuáles son los retos, perdón, aquí se me juntó todo. Vamos a preguntarle cuáles son ¿qué es la salud y el bienestar? Ya que podemos hablar de manera honda y holgada sobre lo que son estos dos conceptos, pero necesitamos entenderlos. Entonces, Ricardo, si nos pudieras responder esta pregunta. Pues bueno, de entrada, intentar definir para fines del tiempo, no extendernos mucho sobre los conceptos que es salud y bienestar, pues va a ser todo un reto, ¿no? Definir salud y bienestar, ambos, ha sido un reto que inclusive tiene condiciones históricas. Si nosotros nos ponemos a buscar un poquito de información acerca de la definición de salud y bienestar, por ejemplo, en la Organización Mundial de la Salud y en sin fin de buscadores que hay, pues te van a decir que a lo que se centran principalmente es la definición de la OMS, ¿no? Pero ¿a qué voy con que tiene un contexto histórico? Por ejemplo, si nosotros nos fuéramos a la Edad Media, curiosamente, ahí la visión que se tenía de la salud era simplemente la ausencia de enfermedad, ¿no? Sin embargo, todo esto ha tenido que migrar a la definición tal cual de la OMS, que de hecho data de los años 40, específicamente de 1946, cuando en Nueva York se firma la Carta de Constitución y lo definen como el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad, ¿no? Entonces, aquí entendemos que la definición se centra, si lo queremos resumir, de el humano hacia adentro, ¿no? El hecho de que todos los procesos físico-químicos, fisiológicos, bioquímicos estén en buen estado en lo normal, que de hecho lo normal es bastante criticable porque es un abordaje un poquito más estadístico, es lo que definiría lo que es la salud, ¿no?
Pero, por ejemplo, si nosotros les preguntáramos a nuestros compañeros en ciencias sociales, por ejemplo, en específico a los licenciados en Derecho, ellos nos podrían responder que la salud es un derecho universal y que en el campo de lo espacial, pues inclusive a veces cae un poquito en un vacío porque pues eso ya implica otras regulaciones, ¿no? Casi como hablar de salud en el espacio, no hay gran literatura en el sentido de que pues hablábamos de que el espacio es como las aguas internacionales, ¿no? Ser un pirata en el espacio, tal vez no tendríamos derecho a la salud porque ni siquiera está regulado quién te lo va a prestar, de dónde van a salir los insumos para ello, ¿no? Entonces, en este sentido, y para resumir la parte de salud, pues es el bienestar físico, mental y social, ¿no? Pero entonces vamos a la otra definición. ¿Qué es bienestar? Según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, lo define como un conjunto de cosas necesarias para vivir bien. Entonces, en este sentido, vienen tres definiciones. Me voy a enfocar solo a la primera que viene enlistada en la RAE, porque pues de hecho las otras dos me darían como para un poquito más de discusión. Porque a manera de resumen y a manera de enfocarlo a la plática, podemos enfocarlo a que el bienestar sería en los otros 16 objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, es decir, finalizar la pobreza, que no haya hambre en el mundo, una educación de calidad, etcétera, ¿no? Entonces, salud podría implicar todos los procesos que ya les había mencionado, del humano hacia adentro, y el bienestar es la interacción del humano con el ambiente, que en todos los niveles haya una adecuada, pues un adecuado bienestar, ¿no? Esta, vamos a llamar, interacción es dinámica. De hecho, curiosamente, hablarlo en el espacio es muy complicado tenerlos separados o es separar la tecnología espacial de la tecnología. Es una interacción altamente dinámica que es muy difícil. Para sus fines de estudio la separamos, pero a la hora de la práctica, pues obviamente están mucho más relacionados de lo que nosotros vamos. Muy bien, es una percepción bastante interesante. Creo que el doctor Ricardo tiene problemas de conectividad, pero bueno, ¿qué les parece si hacemos ahora la pregunta al doctor Alejandro Hernández Chávez y les preguntamos cuáles son las circunstancias que atentan contra la salud humana? Sí, muy bien, muchas gracias. Pues bueno, esas circunstancias o estos determinantes de salud se pueden abordar desde diferentes ópticas o visiones. Lo voy a usar un poquito utilizando la jerga de economía y con dos palabras que se usan mucho desde el principio cuando estudié un poco de esto. La primera sería el macroentorno. Adaptado a este contexto, estaría compuesto por todos aquellos factores demográficos, económicos, tecnológicos, políticos, legales, sociales, de educación, culturales y medioambientales que van a rodear al individuo en donde se encuentre. Entendiendo que por cada factor que antes mencioné puede existir una o más variables determinantes en el proceso de salud y enfermedad. Antes de pasar al siguiente, quiero hablar un poquito a qué se refiere cada uno de ellos. Por ejemplo, los factores demográficos. Factor demográfico quiere decir que, por ejemplo, nosotros estamos físicamente en la Ciudad de México, la demografía de la Ciudad de México, pero para nada la puedes comparar, por ejemplo, con una comunidad que se encuentra en Oaxaca, en Chiapas o en Chihuahua, ¿no? Entonces son condiciones demográficas súper específicas para ese lugar. Un ejemplo clásico se puede decir que es aquí en México, muy frecuentemente tenemos contingencia ambiental, allá difícilmente lo van a llegar a tener, ¿no? En cuanto a la economía, pues bueno, es lo mismo en cuanto a actividades económicas, ¿no? En la Ciudad de México es más actividad secundaria y terciaria, en el campo, en la parte rural, es una actividad primaria, propiamente la agricultura, que es lo que mueve mucho la economía de estos lugares. Tecnológico, el acceso a las tecnologías de la información. Es bien sabido por alguna compañía de teléfonos celulares que dice que todo México es su territorio, sin embargo, hay veces que nosotros salimos a carretera
y en determinado momento se nos va la señal, ¿no? No importa la compañía que tengamos, no tenemos señal. Hay zonas que todavía tienen esta cobertura, ¿no? Y por ejemplo, de pronto viene a debate la tecnología 5G, y bueno, todavía estábamos en la 4G, no llegamos a implementarla por completo, ¿no? Obviamente las políticas públicas son muy importantes, ya que pues se ve que más o menos cada determinado tiempo, cada cambio en las administraciones, pues se ven estas modificaciones estructurales propiamente dentro del esqueleto de los organismos que proveen o que prestan salud. ¿Qué más podemos platicar? Bueno, muy importante, los factores de educación. El nivel de educación, sin duda, pues determina mucho el nivel de comprensión que puede llegar a tener alguien respecto a su condición de enfermedad. Y siguiendo el segundo término, bueno, pues es el microentorno. El microentorno de la persona, que aquí vamos a comprender los factores en el área inmediata en la que pueden influir o afectar, por ejemplo, en una toma de decisiones. Este microentorno puede ser la edad de la persona. Este microentorno, voy a poner un ejemplo que los que están un poquito en la salud se van a acordar, que llega un paciente a la consulta y siempre nos dice, ¿no? Ay, es que mi comadre me dijo, es que mi vecina me dijo. Esto es el microentorno, ¿no? Entonces, es todo lo que te rodea que puede determinar a fin de cuentas cómo llevas tu salud y se entiende. Finalmente hay que recordar nuestros inicios, que todavía sigue vigente y que es muy buena, ¿no? La medicina tradicional mexicana, ¿no? Entonces viene desde allá, desde extractos de plantas, de todo esto, bien aplicada a la medicina tradicional mexicana, es muy buena, ¿no? Pero pues ya estamos en otro contexto. Y bueno, retomando el inicio de lo que son los objetivos de la Agenda 2030, voy a citar dos que vienen también en el capítulo o en el apartado 3 de salud, que es aumentar sustancialmente la financiación de salud para el desarrollo, capacitación y retención del personal sanitario en los países en desarrollo. Yo agregaría también ahí, que viene en otro apartado de los objetivos, la inversión en investigación, en ciencia, y reforzar la capacidad en materia de alerta temprana para reducción de riesgos y gestión de estos riesgos para la salud nacional y mundial. Propiamente, voy a terminar esta intervención con esto, es tratar de migrar, y es uno de los grandes retos, ¿no? La medicina paliativa por medicina preventiva. No es lo mismo tratar la diabetes como enfermedad y todas sus complicaciones a prevenir la enfermedad y que no se presente ninguna de ellas. Entonces, es uno de los grandes retos que se tienen dentro de esta Agenda 2030. Sergio. Excelente, muchísimas gracias. Bien, vamos a continuar. Como vemos, la salud es algo sumamente complejo que puede abarcar desde simplemente el hecho de sentirse cómodo y pleno hasta ya situaciones y contextos que van incluso fuera de nuestro control. Puede ser la economía, los medios externos a los que nos vemos expuestos y, bueno, hasta la política misma, ¿no? Además de diferentes circunstancias que están pues rodeándonos y que pueden atentar directamente contra la salud de cada uno de nosotros. No es solamente cuídate y come bien y duerme bien, no. Hay todo un universo de perspectivas y circunstancias que dominan estas dos palabras, salud y bienestar. Y bueno, muchísimas gracias por su explicación. Y bueno, vamos a hablar acerca de un tema bastante interesante, que es la medicina en la Estación Espacial Internacional. Bueno, la Estación Espacial Internacional se comienza a ensamblar por diferentes países. Actualmente ya son poco más de 16 países que tienen como finalidad realizar investigación en condiciones de microgravedad e incluso responder a preguntas, ¿qué pasa si algún fenómeno, ya sea físico, biológico o de cualquier otra índole, se lleva a determinada altura en donde las condiciones de gravedad son mínimas? A esto se le llama microgravedad. Y bueno, como sabemos, se realizan estos experimentos en situaciones controladas, realizados por los astronautas que, a final de cuentas, son científicos en la mayoría de los casos y que van allá a prácticamente hacer un trabajo que considero bastante interesante. La Estación Espacial Internacional se encuentra aproximadamente a 400 kilómetros por encima de la superficie de nuestro planeta. Y en estas circunstancias nacen muchísimas preguntas. En este caso vamos a aprovechar pues que tenemos
a me gustaría preguntarle al doctor Ricardo Jesús, ¿qué conocimiento se ha adquirido de los astronautas referente a temas de salud de estos astronautas que llegan a la Estación Espacial Internacional? Muy bien, sin duda esta también es todo un reto de intentar explicar, sobre todo por el tiempo. Sí me escucho. Creo que ¿Sí? se escucha un poquito de ruido al final de la otra pregunta. Pero bueno, como les decía, es todo un reto porque pues hablamos de años de investigación que se ha realizado respecto a los cambios fisiológicos que se presentan en el organismo al estar en un ambiente de microgravedad. Sin duda, lo que se hace en la Estación Espacial Internacional es, podamos llamarlo así, investigación de frontera, pero esos conocimientos no datan nada más de la Estación Espacial Internacional, ¿no? Todos sabemos que los primeros reportes del humano en el espacio pues vienen inclusive desde Rusia. Cuando Yuri Gagarin, el primer hombre en salir al espacio, pues tiene esta descripción que sentía que prácticamente pues flotaba en la nave, que no llega a presentar tantos cambios como los que ahorita vamos a mencionar, pero pues básicamente desde ahí podemos apreciar que se funda lo que es la investigación en medicina espacial. Ya desde antes, obviamente, desde la época de finales de 1800, inicios de 1900, ya se había fundado lo que era la medicina de aviación, que son el parteaguas para los estudios en medicina espacial, ¿no? Entonces, sin dar más preámbulos, pues a manera de resumen, me voy a centrar en tres sistemas importantes, ¿no? El sistema cardiovascular, el sistema neurológico, específicamente en el sistema vestibular, y el sistema inmune y la parte de microbiología, ¿no? Entonces, podemos dividirlos en tres tipos de adaptaciones: las tempranas, las adaptaciones ya en el vuelo y las adaptaciones tardías. Entonces, las adaptaciones tempranas, por ejemplo, en el sistema cardiovascular, es lo que, de hecho, el sistema cardiovascular es uno de los más investigados, ¿no? Se le llama que hay una redistribución de líquidos a lo largo del organismo. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros cuando nos encontramos en la Tierra, hablamos de que somos como una columna de agua, ¿no? Al final, 70% de nuestro organismo pues maneja agua, ¿no? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, vemos esta pluma, si ponemos agua, las mayores presiones se van a encontrar hacia la parte basal y las menores presiones se van a encontrar hacia la parte superior, ¿no? Lo mismo sucede en el organismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando los astronautas salen al espacio? Pues ya no hay esta diferencia de presiones y al contrario, se redistribuyen de manera homogénea. Esto va a generar ciertos cambios, por ejemplo, en la cara. Se le llama que hay un abotagamiento de líquido en la cara, básicamente lo que en medicina conocemos como edema facial. Hay una menor presión en las piernas, por lo que llega a generarse algo que se llama las famosas piernas de pollo de los astronautas, que esto va muy de la mano también en periodos prolongados por la pérdida de masa muscular, ¿no? Eso y los cambios hemodinámicos, por ejemplo, la disminución de la presión arterial, tanto la presión sistólica como la diastólica, y la disminución del gasto cardíaco, precisamente porque al corazón ya no le cuesta tanto trabajo redistribuir el flujo a lo largo de nuestro organismo, ¿no? Las adaptaciones a mediano plazo que también se han investigado, por ejemplo, es que hay atrofia del músculo cardíaco. El hecho de que el corazón ya no tenga que trabajar más para redistribuir la sangre genera que la masa de nuestro ventrículo izquierdo, la masa que prácticamente mueve la sangre a todo el organismo, pues disminuya a tal grado que en un estudio de 4 astronautas, por ejemplo, les hicieron un estudio que llamamos un antes y un después. Entonces les hacen la determinación de la masa del ventrículo izquierdo con una resonancia magnética y
y describen que al cabo de 10 días después de estar en un ambiente de microgravedad, existe una disminución en un promedio de 23 gramos del músculo cardíaco, ¿no? Y también dentro de estas modificaciones como a mediano plazo se han reportado arritmias. De hecho, las arritmias datan inclusive de la era del Apolo, que afortunadamente no han puesto en riesgo ninguna de las misiones, pero que pues esto va muy de la mano con la tecnología que se tiene para el registro de los electrocardiogramas, ¿no? Han hecho bigeminismos, hay hecho una que otra extrasístole, como nosotros le llamamos, y muy probablemente van a estar relacionados con las alteraciones en los electrolitos, ¿no? Principalmente potasio podría ser el principal culpable, porque pues también hay alteraciones en el filtrado glomerular, en el filtrado del riñón que se tiene al estar tanto tiempo en el espacio. Y hay por ahí otra teoría que también está relacionado con las catecolaminas, especialmente con la adrenalina, ¿no? Y las alteraciones tardías o las alteraciones que se denominan que son de regreso aquí en la Tierra, pues es una cosa que se le llama intolerancia ortostática, que básicamente es que todas estas alteraciones que se dieron en el organismo, en los astronautas, cuando regresan a la Tierra, pues al sistema cardiovascular le va a costar trabajo volver a generar la frecuencia cardíaca, la presión arterial y obviamente el trabajo y el bombeo de toda la sangre hacia el organismo, ¿no? Eso es en cuanto a, por ejemplo, cambios cardiovasculares. En la parte neurológica, si me veo muy, muy técnico y hay alguna palabra que diga, que dé por hecho, que medio mundo conoce, por favor, háganmelo saber. Sobre todo, por ejemplo, para el sistema neurológico, ¿no? Hay ataxia, que es algo que nosotros conocemos que es como alteración en la marcha, alteraciones de la postura, porque principalmente los músculos antigravitatorios o los músculos de la postura ya no tienen que hacer este trabajo, por lo tanto se atrofian y hay alteraciones a la hora de regresar a la tierra, hay ilusiones, hay debilidad neuromuscular y fatiga. La fatiga, de hecho, pues está muy relacionada a eso que nosotros estamos viendo en el video de fondo, ¿no? Que el hecho de que la Estación Espacial Internacional esté dándole vueltas constantemente a la Tierra y el sujeto esté sometido a amaneceres y ocasos constantemente, pues eso va a tener alteraciones en el sistema nervioso y en el sistema endocrino, ¿no? Algo que muchos conocemos que es el ritmo circadiano se va a ver alterado y la alteración del ritmo circadiano, pues los que han viajado, que han hecho viajes, por ejemplo, a mí me pasa con moverme un solo uso horario, es el famoso jet lag, ¿no? Ahora, esto, pues, trasladarlo al desempeño de los astronautas, ¿no? Porque al final va a verse afectado a la hora de hacer experimentos, si tienen que hacer una actividad extravehicular, pues su desempeño no va a ser el mismo, ¿no? Hay reportes, hubo un estudio bastante grande que es nada más el sistema nervioso central en el espacio. Hay alteraciones en los neurotransmisores en corteza cerebral. Entonces sabemos que los movimientos finos de los músculos, es decir, la planeación del movimiento de, por ejemplo, este dedo, están almacenados en la corteza prefrontal de nuestro cerebro. Entonces, hay reportes de que hay alteraciones principalmente en neurotransmisores como glutamato o GABA, y esto va a afectar en el hecho de que los astronautas pues puedan mover, o sea, pueden pensar en mover una extremidad, pero puede haber vamos a llamarlo así, como un pequeño retraso, ¿no? En cuanto al sistema vestibular, hay una alteración que, por ejemplo, se le llama cinetosis espacial, que está caracterizado por un malestar general. Los astronautas dejan de comer, están aletargados, están como lentos en cuanto a su desempeño y generalmente pues van a tener esta cefalea, ¿no? Este dolor de cabeza.
los reportes mencionan que si bien esto es como un proceso de adaptación del sistema nervioso, incluso puede llegar a tardar en adaptarse hasta 10 días, ¿no? Entonces, pues es complicado, sobre todo para los más susceptibles, porque al final esto nos está hablando que pues no van a poder cumplir con los experimentos que tengan planeados o con las actividades que tengan que hacer, ¿no? Y esta cinetosis espacial, pues está muy relacionada a que el hecho de, todos hemos visto los videos, ¿no? De que los astronautas van volando ahí a lo largo de la Estación Espacial Internacional. Esto es entre los sistemas sensoriales, ¿no? Porque una cosa es lo que yo estoy viendo y otra cosa es lo que mis oídos, a través de lo que denominamos otolitos, canales semicirculares, están sensando. Entonces, esto es un choque entre lo que yo veo y lo que yo siento, algo que nosotros conocemos como propiocepción, es decir, yo como cuerpo, cómo me siento en el espacio, ¿no? La mayoría no estamos pensando que los que están sentados, pues están sentados, sin embargo, lo están haciendo. Esta información choca en el sistema nervioso central porque son dos sistemas que me están dando dos diferentes tipos de informaciones, ¿no? Y bueno, hay alteraciones. Sí, es bastante complicado. Entonces, como si se dan cuenta, pues es complicado intentar resolver todo, ¿no? Hay disfunciones cognitivas, alteraciones psiquiátricas, que esto va muy de la mano con los psicólogos aeroespaciales. Ellos sabrán mucho más que yo y cae también dentro del campo de lo que nosotros denominamos, por ejemplo, factores humanos, ¿no? El desempeño que tiene el astronauta en referencia con respecto a una máquina. Y ya para finalizar, porque yo sé que ya me estoy pasando un poquito de tiempo, algo que tiene que ver mucho con lo que estamos viviendo hoy en día, pues es el sistema inmune y su relación con la parte microbiológica, ¿no? De hecho, desde inicios de la carrera espacial se ha descrito la susceptibilidad de los astronautas a infecciones, tanto porque disminuye la actividad del sistema inmune como por aumento de la infectividad de los microorganismos. Un ejemplo muy clásico pues es, por ejemplo, en el Apolo 7, ahí en 1968, la primera misión tripulada que va a la Luna, resulta que el comandante de la misión, Wally Schirra, cae víctima de un vil resfriado común apenas a las 15 horas de haber iniciado la misión. Y al cabo de unas cuantas horas, pues los otros dos astronautas pues terminan infectados. Entonces, pues, lo hizo bastante complejo porque pues si nosotros lo pensamos como una infección, ¿no? De una vil gripa, pero en el espacio, pues allá, por ejemplo, el moco no cae. Aquí nos ayuda la gravedad de que pues en nuestros senos paranasales pues se están drenando constantemente. El problema es que allá arriba pues no hay gravedad y entonces el moco no cae. Entonces se necesitan técnicas un poquito más agresivas para promover que el moco no se acumule, ¿no? Entonces, justo a partir, pongo este ejemplo porque a partir de aquí es que se instauran las famosas cuarentenas prevuelo, ¿no? Precisamente para evitar que los astronautas estén en contacto con microorganismos patógenos y pues pueda haber alguna infección, ¿no? Y ya para finalizar, a manera de promover un poquito el tema, pues recientemente se publicó el paper en la revista Science del famoso estudio de los gemelos Mark y Scott Kelly. Entonces, este es un paper fenomenal. Los invito a quien sea del área médica a que lo lea. Si no, en la página de la NASA viene un resumen justo de los hallazgos principales en materia de salud de los hermanos Scott Kelly, de los hermanos Kelly, porque pues este hombre estuvo 340 días en el espacio, 520 días si sumamos en todas las misiones que él realizó, y pues resulta que hicieron estudios en telómeros, hicieron estudios en microbioma y, por ejemplo, cabe resaltar en la parte inmune que él fue la primera persona en recibir una vacuna en el espacio y lo que esperaban pues era ver qué era lo que pasaba con la vacuna y el humano, ¿no? En el espacio, si esto pudiera tener alguna complicación y afortunadamente pues en eso no hubo, ¿no? Y ya nada más estamos esperando a ver qué es lo que el paper que sale de esta astronauta que acaba de regresar ahora apenas en febrero, marzo, si no mal recuerdo, de esta Christina Koch, que es la primera mujer que ha estado
por un periodo de 328 días en el espacio, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la mujer tiene otras vías, por ejemplo, fisiológicas, ¿no? La regulación del hipotálamo, hipófisis, gónada y cómo se va a tener alteraciones, en fin, ¿no? Entonces ya para no alargarme, es una gran cantidad de información. Toda esta información ustedes la pueden leer a más detalle. Pues la Academia Mexicana de Medicina sacó un libro que es gratuito, se pueden meter a la página y buscarlo, y ahí viene pues mucha más información de esto, ¿no? Vaya, qué interesante. Bueno, parece ser que ser astronauta es una actividad de muchísimo riesgo. Entonces, hasta una gripa puede ser peligroso fuera de nuestro planeta. Y muy bien, entonces, doctor Alejandro, si nos pudiera comentar, ya nos dieron un preámbulo, ¿no? De algunas investigaciones que se han hecho y qué tipo de información se obtiene, pero ¿qué se ha identificado en los astronautas? ¿Qué riesgos presentan estos sujetos que han salido del planeta Tierra en su salud cuando regresan a casa? Sí, sí, muchas gracias. Pues sí, como dice el doctor Martínez, la verdad es que es muchísima información y esto es apenas como la puntita del iceberg, ¿no? Faltan muchísimas por investigar. Y mencionando o tomando en cuenta lo que mencionan de una gripa en el espacio, pues también, por ejemplo, en los pilotos aviadores o en los tripulantes aéreos, una gripa si tiene o si se pasa un poquito a la oreja y da una otitis, por la presión, por los cambios de presión, ese oído se puede reventar, ¿no? Entonces, algo que para nosotros se puede decir tan común como me tomo una pastillita y se me quita, bueno, pues para los aviadores y más para los astronautas, pues no lo es tan sencillo. Y pues bien, así como lo mencionaba el doctor Martínez, que es un proceso de adaptación el llegar a un ambiente de microgravedad, pues también el regresar a casa, el regresar a tierra, es otro proceso de adaptación, ¿no? O de desadaptación, depende del contexto con el que se vea, desde un ambiente de microgravedad, por supuesto. Y esto sumarle la exposición a la radiación cósmica, ¿no? Incluso está descrito al regreso un síndrome que es el síndrome de adaptación espacial, o sea, así está descrito. Y dice en la literatura, dice la NASA, que lo presentan al menos 45% de todos los astronautas que regresan. De entre ellos, algunos síntomas, pues es la náusea, el vómito, vértigo, cefalea, por esas condiciones que nos trataba de explicar el doctor Ricardo. Digo, para los que no están en el área, es que en nuestros oídos tenemos unos conductos que se llaman semicirculares, son 3 conductos que están dirigidos para censar esta parte de la orientación espacial. En el espacio, vaya, no los necesitamos. Entonces, al regresar y volver a censar esta información, pues es un vértigo, un mareo. Bueno, dentro de estas investigaciones, retomo la que mencionaba de los hermanos, los gemelos Kelly, ¿no? Donde uno de ellos pues estuvo en la Estación Espacial Internacional, realizó varias misiones, y el otro permaneció como tal en tierra, se podría decir que fue su control. Y a ellos los han comparado desde los primeros cambios, ¿no? Uno contra el otro, y uno de los primeros cambios visibles que se notó a su regreso fue la altura. Por corto tiempo, Scott, que fue el que salió, medía 3.81, casi 4 centímetros más que su hermano, ¿no? Cuando salieron medían lo mismo. Y él en una entrevista dijo que es una cuestión que la gravedad se encargó de volver a poner en su sitio. Entonces también él refería que tenía mucho dolor muscular, que incluso a su regreso intentó dormir, pero no pudo. Esta parte que nos explicaba Ricardo Rich de la alteración de los ritmos circadianos, incluso el jet lag. Hay una investigación muy interesante de una académica investigadora muy destacada y su equipo de trabajo, que es Carolina Escobar, la doctora Carolina Escobar, que justo es del Laboratorio de Cronobiología de la UNAM, que ellos describen hasta un jet lag social. Eso lo podemos nosotros vivir, cualquiera de nosotros, sin necesidad de salir. Y es muy fácil. Cuando teníamos nuestra vida diaria, de que nos parábamos a las 6, 5 de la mañana para ir a la escuela a las 7, tener una jornada laboral extensa o de estudio, regresar a casa entre 8, 9, 10 de la noche y desvelarnos hasta las 3, era de lunes a viernes. Pero el fin de semana, el sábado, no nos importaba, poníamos Netflix hasta las 2, 3 de la mañana y nos despertábamos a la 1 de la tarde. Eso se puede considerar como un jet lag social, porque es ahora el cambio adaptativo del cuerpo
a otro horario, a otro ritmo de vida porque se baja considerablemente. Y parte de esos efectos, no soy experto, pero pueden verlo ahorita, que uno de los primeros síntomas que ustedes tuvieran con este aislamiento fue el insomnio, ¿no? Entonces, este cambio, este contraste entre los ciclos circadianos, pues es muy, muy importante. ¿Qué más podemos mencionar al regreso? Bueno, al regreso, en la Estación Espacial Internacional tienen un programa de ejercicio diario, 2.5 a 3 horas diarias por 6 días. Y esto es porque en microgravedad se pierde la masa muscular y disminuye la densidad ósea, ¿no? Por eso él tenía tanto dolor cuando regresó. Y otro cambio que se puede ver en esto que mencionaba Ricardo, del cambio de la distribución de líquidos y de las presiones en el cuerpo, ¿no? Es que pues, varios de estos líquidos pues, se van hacia arriba, hacia la cabeza. Y dentro de la cabeza pues tenemos los ojos. Entonces, una de las teorías que nos explican este síndrome neuroocular es de que aumenta la presión intracraneal. Esta presión también presiona un poco el nervio óptico y a su vez se ensancha, se hincha el globo ocular. Es decir, tiene un edema del disco óptico. Entonces, al tener esta agua dentro, aumenta la refracción y bueno, igual si buscan en Google una foto de los hermanos Kelly, se van a dar cuenta que cuando regresó uno de ellos trae lentes, ¿no? El otro no. Y es por esta razón. Y bueno, de acuerdo también con datos de la NASA, muchos de estos cambios biológicos que experimentan los astronautas en el espacio regresan pronto a la normalidad o al estado que se encontraban antes del vuelo. Decir pronto, hablo de horas o incluso días después del aterrizaje, salvo algunos que se llegan a mantener hasta por 6 meses, ¿no? Y a largo plazo, por ejemplo, la radiación también ha sido relacionada con un alto número de cataratas. Esto es reportado por un astronauta soviético, Valentín Lebedev, quien pasó 221 días en órbita en el 82, y bueno, refieren que él perdió la vista o disminuyó mucho su capacidad visual debido a las cataratas. Entonces, bueno, como podemos ver, son muchas las alteraciones que se ven al regreso. Los hermanos Kelly igual se estudió un poco los telómeros, que es parte del ADN, que de ellos dicen que el 93% regresaron a su normalidad, pero otro 7% no, y esto debido a la radiación, a la hipoxia, al ambiente frío, a la microgravedad. Entonces, este ambiente hostil, ¿no?, al que se exponen los astronautas durante sus viajes, pues sin duda al regresar a casa, pues tienen que adaptarse de nuevo. Sergio. Vaya, y confirmamos, ¿no? Las actividades de riesgo de los astronautas no son sencillas y parece ser que es un precio bastante alto en términos de salud el simple hecho de ir al espacio. Digo, ahí ya cada uno podrá contrastar, ¿no? Si está dispuesto a pagar ese precio de salud. Y bueno, vamos a realizar a continuación una pequeña dinámica con ustedes, en la cual vamos a hablar acerca del objetivo número 3. Hemos escuchado sobre cómo la salud de los astronautas se ve afectada una vez que regresan a Tierra. Hemos escuchado también sobre algunas de las investigaciones que se realizan en este lugar tan alejado del planeta Tierra. Bueno, poco comparado con las inmensas distancias que hay en el espacio, ¿no? Pero algo que nos interesaría saber es de qué manera este tipo de investigaciones y el conocimiento adquirido de los mismos astronautas nos podría ayudar aquí en el planeta Tierra a lograr el objetivo número 3, que habla sobre salud y bienestar. Y en ese momento me gustaría preguntarte a ti primero, Alejandro, de todas estas investigaciones en la Estación Espacial Internacional en temas de salud, ¿cuáles se esperan que tengan resultados y que esos resultados se puedan transformar de alguna manera a mejorar la calidad de vida de las personas en términos de salud? Y la pregunta sería, ¿cuál es esta investigación? ¿De qué trata? Y si se podría aplicar esta información en menos de 10 años, y cuál sería la manera en que se integraría en nuestra vida cotidiana aquí en el planeta. Sí, Sergio, gracias.
Pues mira, sin duda se han hecho muchas investigaciones a nivel espacial y una de ellas que incluso me atrevería a decir que ya se aplica, porque ya se está aplicando y puede mejorar mucho, muy seguramente en de ciencia ficción, sin embargo ya se usa en nuestro país, está en uso, y lo que se hace es seguir la vigilancia epidemiológica de enfermedades como, por ejemplo, el dengue, ¿no? Cómo se distribuye a través del territorio nacional. Se apoyan con la Estación Espacial Internacional y con el uso de satélites y la telesalud, ¿no? Que vamos para allá y parece ser que ahorita con las condiciones que tenemos se está presionando un poco más para el desarrollo de estas tecnologías y se pueden aplicar directamente. Y pues bueno, no solo se queda limitado en la Estación Espacial Internacional, ¿no? También recordar las misiones a Marte, que son análogas a Marte, el regreso a la Luna, y las implicaciones que puede tener esto si alguno de los astronautas tiene algún problema de salud en tiempos prolongados. ¿Cómo aplicarlo en la vida cotidiana? Bueno, pues esta vigilancia epidemiológica de geomedicina y telesalud es una herramienta súper útil, sobre todo para los servicios de epidemiología, que bueno, ahorita están ocupados en otro asunto, pero no dejan de lado, ¿no? Estas preocupaciones, estas enfermedades emergentes que sin duda azotan año con año en nuestro país. De hecho, si me permiten ahí agregarlo, pues Alejandro y yo tuvimos la oportunidad inclusive de colaborar en una ONG hace algún tiempo. Y justo esto que mencionaba Alex de la telesalud, a pesar de que podamos decirlo por las cuestiones ahorita de salud pública que nos mantienen en cuarentena, y que se ha promovido tanto por ejemplo, en el área médica de poder atender. Aún todavía hay una brecha, sobre todo económica, para poder acceder a ellos. ¿A qué iba con esta ONG? Cuando nosotros nos íbamos a comunidades de alto índice de marginación, y íbamos principalmente estudiantes y médicos generales, ¿no? Entonces, eventualmente nos encontrábamos con un caso que pues, sí necesitábamos de todos los médicos que íbamos encargados de la brigada, pues, llegar a un consenso, y pues a veces no estaba dentro de nuestras manos poder atender al paciente, ¿no? Entonces ahí es cuando nosotros necesitábamos de la ayuda por ejemplo, de un médico especialista, y de hecho ahí fue donde nació el proyecto de poderlo aplicar. Por diversas razones, una de las principales fue económica, que ya no se pudo aplicar porque todavía, a pesar de que ya nosotros lo podemos dar por hecho, por ejemplo, aquí en la ciudad, que podemos inclusive promover una teleconsulta, un sistema de telemedicina aquí en la ciudad, ya pensarlo como Alejandro decía, en comunidades bastante alejadas, se vuelve bastante complejo, ¿no? Entonces, esa es una brecha ahí que es bastante interesante, pues, lograr romper, ¿no? Vaya, Sergio. sí, definitivamente. Ok, muy bien. ¿Pueden oírme bien? ¿Bien? Sí. Ah, perfecto. Pues bien, esto es sin duda algo muy interesante, ¿no? O sea, este tipo de procedimientos que se pueden realizar a distancia y bueno, teniendo la perspectiva de un satélite e ir visualizando la manera en que se van distribuyendo este tipo de enfermedades, nos dan las herramientas para poder generar políticas públicas y maneras de atacar a estas enfermedades y evitar pues su propagación y transmisión. Muy bien. De hecho, ¿Sí? bueno, a manera de ejercicio para como aterrizarlo al ejercicio que nos habías puesto, el punto 3.7, ahorita justo lo estaba buscando, menciona, por ejemplo, garantizar el acceso universal a los servicios, por ejemplo, de salud sexual y reproductiva, incluidos de planificación familiar, información y educación, y la integración de la salud reproductiva en estrategias y programas nacionales. Entonces, justo la telemedicina podría ser una muy buen, pues vamos a llamarlo así, un árbol, bueno, para encauzar este punto, ¿no? En las comunidades donde tenemos una gran tasa de mortalidad,
pero es debido a una poca, vamos a llamarlo así, educación sexual. Sería interesante ver cómo la telemedicina, el hecho de que alguien, no necesariamente experto en el tema, sino que un médico a través de una teleconsulta se pueda reunir a la población y explicarles, ¿no?, lo que implica lo que es salud sexual, básicamente. Sí, es sin duda alguna una de las políticas públicas que más se necesitan y que pueden repercutir directamente en la población, ya que, pues, Claro. bueno, tenemos desafortunados casos de muchos embarazos adolescentes en condiciones, pues, no para nada saludables, ¿no? Que ponen en riesgo la vida del bebé y de la madre en este caso. Totalmente. Claro. Muy Que excelente. de hecho, si me permites, justamente ese es uno de los puntos, ¿no?, de la agenda para disminuir, de la Agenda 2030, disminuir la mortalidad materna, ¿no? Y sí creemos que una de estas herramientas puede funcionar como una excelente estrategia, si bien no para erradicarlo, porque es muy complicado, pero sí de mitigar en mayor medida toda la progresión que conlleva la falta, justamente como dice Rich, en este caso, y siguiendo la misma línea, de educación sexual, ¿no? Y bueno, y aquí también nos topamos con otro súper tema, ¿no?, que es un choque durísimo, que es la nación multicultural en la que estamos, ¿no? Porque también es súper bastante. Entonces, es otro tema también bien interesante con el que podemos topar. Sí, es un universo extenso, ¿no? Hablar de cultura, medicina y bienestar en las diferentes partes del país, para comenzar, ya ni mencionar a nivel mundial, ¿no? Todo lo que eso representa. Y bueno, ¿qué les parece si ahora podemos comenzar a responder algunas de las preguntas que nos han hecho aquí a través de los comentarios de esta transmisión? Sí, claro. Y bueno, leamos qué dice Cintia Ovalle. Dice, a mí me gustaría saber qué cambios visuales hay. Me imagino que se refiere a los astronautas y ya lo habían hablado un poquito. No sé si quieran comentar algo extra. Alex, ¿lo comentas tú o luego? Sí, sí quieres. No. Sí, bueno, entonces cambios visuales, básicamente, o bueno, el que está más reportado es este síndrome neuroocular, ¿no?, que va de la mano con el aumento de la presión intracraneal, una de las teorías. Finalmente, ¿y por qué pasa? Bueno, pues porque tenemos nuestro cerebro aquí adentro y pues el hueso como tal pues no se puede expandir. Entonces aumenta la presión intracraneal y eso hace un efecto, ¿no?, sobre todas las estructuras y presiona el nervio óptico. Esa es la primera. Y la segunda, con la distribución de líquidos, pues hay un edema, hay una hinchazón del disco ocular propiamente. Entonces, pues se hace un poquito más largo, se puede achatar un poquito y eso cambia la refracción. Recuerden que nuestros ojos son como unas pequeñas camaritas por donde entra la luz, se invierte, porque se invierte de nuestros conos y los bastones, y de ahí se manda la señal que bueno, se va al cerebro. Entonces, al alargarse este lente o al acortarse, pues obviamente cambian la forma en la que nosotros podemos ver las cosas. Un ejercicio sencillo sería como si pusiéramos una botella de agua enfrente de nosotros y cómo se distorsiona la imagen, ¿no? Eso sería un equivalente a un poco burdo, pero de cómo se altera el globo ocular. Vaya, muy bien. Vamos a leer un poco más de los comentarios que han expresado aquí. Dice Andrea Argil, impresionante información, doctor Tapia. Noemi Maravillas nos dice, hola, quisiera saber si al estar en diversas misiones en el espacio por tiempo prolongado, cuenta como factor para presentar enfermedades neurológicas relacionadas con la demencia. Esa es una excelente pregunta. Como factor de riesgo, la verdad es que no sabría decirte. Yo creo que se necesita todavía bastante investigación respecto a eso, porque, pues por lo menos de lo que yo tengo entendido, ninguno de los astronautas ha presentado alguna de estas alteraciones. Claro, si tomamos en cuenta, y esto es algo que inclusive es manera de discusión de congresos, el perfil del astronauta hasta todavía hoy en día, por lo menos desde que la NASA pues tomó parteaguas en todas las misiones, desde el
el proyecto Mercury, pasando por el Géminis y el Apolo y después el transbordador, pues prácticamente el perfil del astronauta era casi el superhombre, ¿no? Era este personaje que tuviera la menor cantidad de alteraciones, porque de hecho cabe destacar que son personajes pues de mediana edad, entre los 40 y 50 años, no son jóvenes precisamente por el rendimiento que pueden llegar a tener, especialmente en lo cognitivo, pero tampoco son adultos mayores, que de hecho lo hay. Hay un reporte de una persona, de un John Glenn, si no mal recuerdo. Ujú. Es si me falló el nombre ahí, corríjanme. Pero fue la primera persona adulta mayor en ir en una misión de un transbordador espacial. Entonces, el perfil que se tenía de ellos, pues es prácticamente un humano sano, ¿no? Muy saludable. ¿Qué es lo que va a pasar hoy en día? El hecho de que se esté promoviendo mucho el turismo espacial va a generar que personas que no cumplen con, vamos a llamarlo así, con requisitos mínimos de salud y que tienen dinero para pagar, van a poder subir al espacio. Ahora, estas personas pueden tener factores de riesgo. Y por ejemplo, si esto lo traslapamos a enfermedades como Alzheimer o como Parkinson, no son muy pocas, o muy poco porcentaje, pues son por genética. Muchos de ellos tienen componentes ambientales, ¿no? Inclusive hace algunos años se hablaba de que el Alzheimer se le pudiera denominar como una diabetes inclusive tipo 3, porque tiene ahí alteraciones muy parecidas en el páncreas, ¿no? Alteraciones muy parecidas en el sistema nervioso central. Entonces, va a ser interesante ahora con todo este boom del turismo aeroespacial, qué es lo que vamos a encontrar, ¿no? No te podría responder así cierta si pudiera ser un factor de riesgo, pero sí el hecho de cambiar un ambiente, como pasar de un planeta con atmósfera a una nave o algo con atmósfera controlada, pero con otros factores de riesgo, va a ser interesante, ¿eh? Habrá que todavía tener más información al respecto. Perfecto, todavía, bueno, creo que son apenas los comienzos de este tipo de investigaciones. Andrea Argil nos dice, el problema es la desinformación y el tema tabú que es la reproducción, por eso se limita la educación sexual, principalmente telemedicina. Y Ana Contreras Barocio pregunta, ¿saben a qué ritmo se pierde la masa muscular en el espacio? Segunda pregunta, ¿cambia entre hombres y mujeres? Gracias. Bueno, sí. A ver, Alex, no, Alicia, toca. Gracias. Sí, bueno, sin duda alguna es un tema tabú en muchos aspectos y bueno, obviamente hay que tomar en cuenta muchas otras consideraciones para poderlo aplicar y, como se dice, tropicalizar a todas las regiones, hablando de nuestro país en México, ¿no? Igual en el mundo, pero sin duda pues ir avanzando en la brecha, disminuyéndola, pues es un gran avance. Y del otro, bueno, la memoria no me falla, si no se hiciera ejercicio como lo tienen rutinado en la Estación Espacial Internacional, la pérdida muscular es de alrededor del 20% al 30% en total de la economía en aproximadamente 10 días. Con ejercicio me parece que se limita a un 5 o 10%, pero no deja de perder la masa muscular. De que si es diferente en hombres y mujeres, yo no tengo el dato, probablemente se verá también en el paper que salga, que estamos esperando, ansiosos de hecho, Sí. o no sé si tú, Riz, tengas algún dato ahí. No, la verdad es que si existen diferencias entre hombres y mujeres, no lo tengo, pero sí es bastante considerable. Creo, si no mal recuerdo, sí. Sí. En 180 días, la pérdida muscular de alguien que está en la Estación Espacial Internacional ha sido hasta del 40%. Y esto va muy de la mano con la pérdida de masa ósea, ¿no? Que esta sí es un poquito menor, del 3.2%,
pero poniéndolo en datos del hueso, pues es considerable, ¿no? De hecho, si me permiten agregarlo ahí, no tanto de la musculatura, que de hecho se vería bastante beneficiado el conocimiento que tienen, por ejemplo, los compañeros del área de fisioterapia, porque conocen bastante bien de dónde hacia la musculatura y qué tipo de ejercicios serían necesarios, ¿no? Pero a manera rápida, justo una última de las últimas investigaciones que se estaban haciendo en la Estación Espacial Internacional respecto a osteoporosis es de una proteína que se sobreexpresa en una enfermedad que se llama craneosinostosis. Es una proteína que se llama NEL1, que es prácticamente un factor de crecimiento celular. Entonces, investigadores del UCLA, ahí en California, habían subido, bueno, tenían un protocolo con ratones, precisamente para ver qué era lo que esta proteína hacía, cómo se expresaba y si era posible utilizarla como un terapéutico biológico en enfermedades como la osteoporosis, ¿no? Entonces, pues es parte de lo último en investigación que se está haciendo en la Estación Espacial Internacional. Vaya. Vamos a continuar con las preguntas. Ya serían casi las últimas, a menos que aquí nuestros amigos que están siguiendo la transmisión pidieran lo contrario. Federico hace una pregunta muy interesante con la cual me gustaría finalizar la transmisión del día de hoy. Esa la dejamos ahorita al final, pero Noemí Maravillas pregunta, al regresar a la Tierra, los astronautas pueden llegar a presentar hipersensibilidad a la luz solar. Y Ceci Melis pregunta algo sumamente interesante. Dice, yo tengo una duda. Comentaban que por la falta de gravedad con la gripa común, el moco no desciende. Entonces, ¿qué pasa con la menstruación de las mujeres astronautas, como la que estuvo más de 200 días en órbita? Gracias. Ok, bueno, a ver, la primera sobre la susceptibilidad de los ojos, no sé si Alejandro sepa, la verdad es que yo, hasta donde yo tengo entendido, creo que no. Una cosa es el edema que se genera en la papila y otra cosa es como la sensibilidad. Hasta donde yo tengo entendido, la sensibilidad no cambia, pero no sé si Alejandro tenga algún otro dato. Sí, gracias, Rich. No, hasta donde yo también he leído, no hay ningún dato que reporte en la literatura que haya hipersensibilidad o cambios en la sensibilidad a la luz. Obviamente únicamente son defectos de acomodación, ¿no? Por este edema que se llega a dar. Y respecto a la segunda pregunta, hasta donde yo tengo entendido, precisamente para que no fuera incómodo para las astronautas, se prefería la terapia con anticonceptivos para evitar la menstruación. Ahora, la verdad es que yo desconozco si esto lo hayan aplicado en Cristina. Por eso era como que vamos a ver qué es lo que realmente se investigó respecto a ella, porque eso era lo que yo tenía entendido, precisamente para evitar toda la incomodidad que pudiera hacer el que las mujeres estuvieran menstruando en periodos largos. Les daban anticonceptivos precisamente para inhibir el ciclo, ¿no? Pero no sé si con Cristina lo hayan evitado precisamente para ver qué alteraciones hay. Entonces va a ser bastante interesante saber qué fue lo que pasó con eso, ¿no? Definitivamente sería muy incómodo. Sí. Pues bueno, estamos llegando ya al final de esta transmisión. Bueno, nos gustaría simplemente terminar con una pregunta más, que sería de parte de Federico. Dice, les quisiera preguntar si le podrían recomendar a un estudiante de biotecnología enfocado en el diagnóstico médico algún posgrado, curso, proyecto o asociación para adquirir una mayor preparación en la medicina espacial. Gracias. Y bueno, con esto además de abordar la pregunta de Federico, sería qué mensaje les pueden dar a las personas interesadas en estudiar una carrera de medicina y apenas van comenzando. Bien. ¿Comienzas? Sí. Gracias, Rich. Bien, pues primero que nada,
pues qué padre que se interesen, ¿no? En este desarrollo de la, pues de la investigación en tema de medicina espacial. Hace no mucho se tuvo una pequeña reunión con varios expertos y líneas de investigación en el área. Tuvimos el honor y la oportunidad de estar ahí compartiendo pues lo que ellos desarrollan. Y si bien es un tema o es un área de oportunidad, se podría decir limitada en México porque está en desarrollo, tampoco quiere decir que no haya investigación, ¿no? Entonces, más bien aquí te recomendaríamos que buscaras para ingresar en algún posgrado, y si no, ahorita puedo complementar, pero buscando alguno de los tutores, ¿no? Que ya tiene alguna línea de investigación en temas de medicina aeroespacial, porque iniciar una línea de cero creo que es un poco más complicado. Sin duda, por ejemplo, hay en Puebla, hay aquí en México, hay en Cuernavaca, astrobiología, ¿no? Entonces, sí hay opciones. Segundo comentario para cerrar, primero que nada, igualmente, muchas gracias por esta invitación. Esperemos que haya sido de su agrado nuestras participaciones. Y para todas las personas que están interesados en la medicina aeroespacial, en la medicina de aviación, pues bien, es un área apasionante, ¿no? Es un área sin duda que tiene mucho todavía por explorarse y como nosotros tendemos a decir de una frase que tomamos del doctor Melchor Antoñano, que está ahí en la FAA, que si bien nosotros, hablando en el campo médico, aquí nos dedicamos a estudiar toda la carrera, ¿no? Las enfermedades que le pasan a un cuerpo o el cuerpo enfermo en un ambiente, se puede decir, constante, sin ninguna alteración, pues acá nosotros tratamos de ver qué le pasa a un cuerpo sano en un ambiente hostil, ¿no? Ya sea en los aviones, cuando están volando en la atmósfera, en el espacio, la microgravedad, incluso también un poco de medicina de montaña y medicina de buceo, ¿no? Son climas hostiles, que justo retomando un poco la plática, lo que decía Rich, pues finalmente este entrenamiento que se tiene para los astronautas, para tratar de que no les pase nada, de que sean casi un sujeto perfecto anatómico, para ir al espacio y que se enfrenten a este ambiente hostil, pues sin duda es destacable pues saber qué va a pasar ahora con el turismo espacial, que pues finalmente pues no van a ser astronautas que llevan toda su vida preparándose para eso, ¿no? Entonces, pues viene el reto, es muy padre, es apasionante y no quiero dejar de lado también a manera de motivar, ¿no? Que el padre de la medicina espacial en México, el doctor Ramiro Iglesias Leal, él fue el primer cardiólogo en recibir un electrocardiograma desde el espacio en una de las misiones Apolo. No sé si ahorita que Rich les complemente un poquito más. Desde la NASA en Houston. Entonces, sí se puede, ¿no? Ánimo y cualquier cosa, pues aquí estamos a la orden. Rich. Muchas gracias, Alex. Pues sí, es a razón de la pregunta que hicieron, es complejo, ¿no? Casi como lo dijo Alex, comenzar un protocolo desde cero. Algunos de nosotros pues estamos viendo la posibilidad de cómo empezarle por aquí o por allá. Ya tenemos ahí algunos avances, pocos y con hashtag COVID pues lo ha complicado un poquito, ¿no? Pero yo creo, o por lo menos lo que nos hemos dado cuenta, dentro de la sociedad intentamos atraer a la gente tanto desde el pregrado como ya la gente desde el posgrado para formar, vamos a llamarlo así, como un frente común, ¿no? El interés está, si bien no pudiera ser como pues como una especialidad ya tan desarrollada como cirugía o como medicina interna, por ejemplo, se vale de todas ellas, ¿no? Entonces se vuelve muy interdisciplinario en el campo de la medicina, pero se vuelve transdisciplinario con muchísimas áreas, como ingeniería. Hemos tenido un contacto impresionante con ingenieros biomédicos, ingenieros electrónicos, ingenieros en telecomunicaciones inclusive, con fisioterapeutas. Alguna vez nos llegó alguna pregunta de cómo pudieran los odontólogos inmiscuirse en el ámbito espacial. Entonces, el interés está. Todavía falta mucho para que podamos llamar que tenemos un gran programa de medicina aeroespacial,
Sin embargo, pues yo creo que mientras se tenga el gusto y se tenga el ánimo, pues poco a poco podemos desarrollarlo. Yo creo que la mejor recomendación sería búscanos por nuestras redes sociales de la sociedad. Conocemos a gente ya muy específica en el área, así como Alejandro decía, y vemos cómo podemos apoyarte si es que le quieres seguir en ese ámbito, ¿no? Ya a manera de conclusión, pues la gente que está interesada en dedicarse al campo de la medicina es un campo impresionante, es padrísimo estudiar medicina, desde las ciencias básicas, conocer cómo funciona una célula, cómo funciona la interacción de los tejidos, hasta pasar a ver un paciente, pues es impresionante, ¿no? Porque no nada más es la parte científica, sino también es la parte humanística y ver al humano en su todo. Y ahora es traslaparlo a lo que es un ambiente, un espacio, una montaña, un avión, se vuelve todavía más interesante. Prácticamente lo que nosotros les acabamos de mostrar, pues es muy poco. Y si nosotros consideramos que pues el humano tiene pues, millones de años de evolución, el hecho de dar el paso del humano de la Tierra al espacio, tendremos si acaso unos 70, 80 años. La verdad es que no es nada de conocimiento, por lo que es un campo impresionante, así como lo dijo Alejandro, es muy apasionante y yo creo que es una ley de oferta y demanda. Entre más personas les empiece a interesar y más personas empiecen a presionar porque hay este desarrollo en el área, yo creo que más importancia se le va a ir dando a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, pues, Sergio, muchísimas gracias. La verdad es que fue un gusto y un honor que me invitaras, que nos invitaras. Y pues estamos a sus órdenes ahí en la sociedad. Perfecto. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes dos que, bueno, han dedicado esta tarde de hoy para compartirnos, pues, conocimiento, información e incluso estoy seguro que inspirar a más de uno a continuar este tipo de investigaciones y de estudios, lo cual estoy seguro que en unos pocos años esta comunidad crecerá. Serán más las personas interesadas que estarán realizando ya este tipo de investigaciones y que pondrán a México en el radar ya de la medicina aeroespacial. Y por lo cual les agradezco mucho en representación del Programa Espacial Universitario. Les damos las gracias a ustedes dos, a doctor Ricardo Jesús Martínez Tapia y al doctor Alejandro Hernández Chávez, y esperamos que muy pronto sigamos realizando actividades para que puedan continuar compartiendo su conocimiento y toda la experiencia que han adquirido durante su formación académica y profesional. Pues bueno, amigos, así es como concluimos la cuarta transmisión de El Espacio desde Casa. No se olviden de que cada miércoles en punto de las 6 de la tarde estaremos llevando a cabo este tipo de transmisiones para todos ustedes y que también nos compartan sus dudas e inquietudes para para contactar a las personas que muchísimo mejor puedan responder a estas preguntas. Lo digo porque pues no es fácil abordar estos temas y qué mejor que sean los expertos como Ricardo y Alejandro quienes nos compartan su información. Y pues bueno, aquí tienen en pantalla las formas de contactar al Programa Espacial Universitario de la UNAM. De momento solamente nos quedamos con el PEU y por teléfono. Pues bueno, que tengan una excelente tarde. Recuerden seguir las indicaciones de los profesionales que están llevando esta situación de la pandemia, seguir noticias oportunas y de medios confiables para no caer en pánico ni en miedo. Entonces me despido y bueno, todos nos despedimos de esta cuarta transmisión de El Espacio desde Casa. Que tengan una excelente tarde. Igualmente, excelente tarde. Gracias, igualmente.